Charles John Huffam Dickens nació en la ciudad inglesa de Portsmouth el año de 1812, un 7 de febrero, hijo de Elizabeth Barrow y John Dickens, funcionario de la pagaduría de la Armada en el arsenal del puerto donde nació Charles Dickens. Si bien no era de origen humilde, Dickens provenía de una familia de clase media de Hampshire, que se estableció en Londres. Comenzó a asistir a la escuela a los 9 años de edad, pero sus estudios quedaron interrumpidos cuando su padre fue encarcelado. El joven Dickens se vio obligado a mantenerse por sí mismo y entró a trabajar en una fábrica de tintes. A los 12 años regresó a la escuela, cuando la familia consiguió pagar la deuda de su padre, y éste quedó libre de la prisión. En 1827, siendo todavía joven, consiguió un trabajo como secretario legal en el estudio jurídico de Ellis en Blackmore. Luego de un breve tiempo de aprender el oficio y, tras haber estudiado taquigrafía, se convirtió en periodista en el Parlamento para el The Morning Chronicle, y su destino como escritor comenzó a perfilarse. En esa época conoció a Maria Whitney, de quien se enamoró. Sin embargo, este enamoramiento quedaría trunco. Aunque es considerado un gran novelista, su labor como cuentista y narrador de historias misteriosas y de fantasmas es inigualable. De este modo, se ha perfilado como uno de los escritores más reconocidos de la literatura universal. Sus cuentos más famosos y memorables son sin duda El guardavías, Juicio por asesinato, El manuscrito de un loco, Una noche de Navidad, donde la experiencia fantasmal y de misterio se entreje en cada línea que escribe. Además, combinó con maestría la narración de cuentos y novelas, urdiendo en ellos el buen humor con lo trágico y lo irónico, pues sabía describir muy bien a las personas, los lugares, los ambientes sórdidos, lúgubres y misteriosos de Londres del siglo XIX, y estos podían ser tanto reales como imaginarios. En 1836, Dickens se casa con Catherine Hogarth, hija del editor Ephraim Chronicle, y tras un largo matrimonio concebirían 10 hijos. Ese mismo año, luego de colaborar con un ilustrador apodado Peace, surge la primera edición de los papeles póstumos del Club Pickwick, obra que se asemejaba en su estilo a los cómics y se publicaba entre entregas mensuales, algo totalmente novedoso para la época. Le siguieron Oliver Twist, cuyo error es pensar que se trata de una historia realista, pues el tema aborda la existencia temporal de las personas, como partes de una gran escena inventada, lo que Dickens en su propio prefacio llama las húmedas e inhóspitas medidas noches callejeras de Londres. También escribió Nicholas Nickleby, La tienda de antigüedades y Barnaby Rudge entre 1837 y 1941, sin olvidar David Copperfield, relato autográfico y del cual llegó a vender la cantidad de 100.000 ejemplares en poco tiempo. Además escribió 2 libros de viajes, Notas americanas e Imágenes de Italia. Publicó más novelas en los años siguientes, Tiempos difíciles y La pequeña Dorrit. Para 1858, Charles Dickens se había convertido en uno de los escritores más leídos de Europa y todavía le alcanzaría el tiempo para legar a la humanidad grandes esperanzas y nuestro común amigo. En cuanto a sus relatos, uno de los más finos, quizá el más perfecto, El guardavías, cuyo título da nombre a la obra que el lector tiene entre sus manos, fue publicado por primera vez en la revista literaria Aldous Brown. Se trata de un cuento en el que Dickens mezcla terror y elegancia, y demuestra que pueden ir de la mano. Ahora es considerada una historia de terror clásico, que muestra el contraste entre lo pausado de los diálogos y el sacudimiento que deja en el lector mediante el miedo psicológico que atormenta a sus personajes. El guardavías narra la historia de un espectro que se aparece por las noches en las vías del ferrocarril. Dicho fantasma anuncia malas y nefastas noticias. Entonces, cuando se aparece el guardavías, reconoce en sus palabras que la muerte lo acecha. A partir del primer momento que lo vio, vive consternado y lleno de una gran ansiedad y un miedo terrible. En la gran mayoría de los casos,
Los cuentos de fantasmas de Dickens se hallan intercalados en sus novelas y son referidos por algún personaje inmerso en la trama, pero otros fueron publicados independientemente, sobre todo en Navidad, ya que Dickens seguía la tradición victoriana de que se conviviera la Nochebuena contando historias de terror y de aparecidos, como se puede apreciar en el relato del pariente pobre, donde la memoria de un fantasma cuenta cómo fue su vida y sus espectadores son nada menos que su propia familia, a quienes les habla desde el más allá. De todas sus historias, Dickens convierte al lector en un cómplice auténtico del relato de la tradición oral. Otro de sus cuentos de misterio y horror es la historia del viajante del comercio, donde Tom Smart tiene un encuentro inusitado con un viejo que se aparece en su habitación y a partir de una metamorfosis de una silla forrada con tela de damasco pasa a tomar forma humana. Comienza a contarle sobre la mala suerte que el destino le deparó. Después le confiesa que él sabe muchas cosas y que le cambiará la vida, si escucha atento al secreto que le contará. En otros cuentos suyos predomina con mayor intensidad el misterio más que lo espectral y aterrador, pero no por eso deja de ser sorprendente para el lector, como en el caso del Velo Negro, relato en el que se narra cómo una dama enlutada busca a un médico joven para solicitarle sus servicios ante una emergencia. El médico se enlista rápidamente para salir, pero la mujer lo detiene diciendo que el cuerpo todavía no está listo, sino que tiene que esperar hasta el día siguiente. Entonces, el lector, lo mismo que el médico, queda en desconcierto, pues si transcurre un minuto más aquel hombre morirá y todo estará perdido. Pero, ¿quién es esa mujer misteriosa que ha llegado una noche tormentosa y ha pedido la ayuda de un médico inexperto? Cabe destacar también otro relato, como Juicio por un asesinato, que en otras ocasiones ha sido traducido con el título de Para ser tomado con una pizca de sal o El presidente del jurado. En él, el autor nos presenta a un hombre que ha tenido una visión de aparecidos. Una mañana tranquila, ve huir a un sospechoso y detrás de este a un sujeto a quien nadie presta atención en la calle, que nadie puede ver. El mismo hombre que atestigua estos acontecimientos será requerido como jurado en un juicio por asesinato, donde víctima y victimario serán los protagonistas de esta historia. Es innegable que uno de los mayores logros de Dickens se halla en Un cuento de Navidad, en el cual Scrooge, el protagonista, al ver el negro porvenir que le anunciaban los espíritus del pasado, presente y futuro, y donde podía ver su tumba sin su nombre y sin ninguna flor encima, supo cambiar a tiempo y convertirse en un hombre generoso. Es una parábola que, hoy más que nunca, merece la pena no olvidar y que queda como un ejemplo de virtud y gracia, lo mismo que se halla en todos sus cuentos, solo que matizado con viejas leyendas o historias insólitas extraídas de los suburbios de la capital inglesa. Sin duda Dickens fue un autor emblemático del siglo XIX y de la era victoriana. Dejó una obra prolífica que abarca ficciones de terror y misterio, cuentos cortos y novelas. En sus libros podemos encontrar personajes que han trascendido el tiempo y que complementan sus detalladas descripciones de lugares, gente, valores, clases sociales y costumbres de la época. Su vida dio giros inesperados, pues a pesar de haberse consolidado como un cuentista y un relator preciso y exquisito, tiempo después se dedicó al teatro, donde se involucraría en la escena teatral amateur de la época y escribió, dirigió y actuó en numerosas producciones locales al lado de sus hijos y sus amigos, donando lo recaudado a las necesidades. Poco tiempo después se enamoraría de la actriz Helen Turner y abandonaría a su esposa para huir con Ellen. Dickens murió el 9 de junio de 1870 y fue enterrado 5 días más tarde en la abadía de Westminster. En su epitafio se lee: él fue un simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido, y con su muerte el mundo ha perdido a uno de los más grandes escritores ingleses. Dickens no quiso que se erigiera monumento alguno en su honor.